conflictos personales constantes. En los capítulos 4 y 5 he relatado mi lucha agonizante con la depresión y el orgullo que me hicieron dudar a la hora de reconocer que en realidad había necesitado la liberación de un demonio. También había presumido que una persona debe estar libre de demonios para ministrar liberación a los demás. Sin embargo, sabía que alguien que ha sido salvo a través de la sangre de Cristo no tiene que volverse un cristiano perfecto antes de poder testificar acerca de la salvación o llevar a otros a ella. De hecho, el testimonio entusiasta de un nuevo convertido es con frecuencia más eficaz que una presentación sofisticada de un creyente maduro. He descubierto que lo mismo puede ser verdad en el ministerio de liberación. Las personas que han experimentado la liberación de demonios son frecuentemente las que tienen más éxito a la hora de ministrar liberación a los demás, porque conocen por propia experiencia el poder del nombre de Jesús y de la palabra de Dios. Ellas también pueden sentir empatía por los cautivos en sus luchas. El conocimiento teológico, por otro lado, puede ser más bien un impedimento en vez de una ayuda. La liberación es un ministerio en el cual una persona debe estar dispuesta a ensuciarse las manos, al tratar directamente con los representantes del reino maligno de Satanás. Jesús declara el requerimiento básico para ministrar liberación en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús exigía solo una cosa, la fe sencilla en su nombre y su palabra. Esto es verdad, o bien cuando uno echa fuera demonios de los demás o bien de uno mismo. El diagnosticar los problemas de los demás y ayudarles a ser liberados me ayudaron, paradójicamente, a discernir y tratar con mis problemas. Pronto aprendí dos importantes principios. Primero, muchos, a lo mejor la mayor parte de los problemas con los demonios empiezan en la niñez. Segundo, si una persona tiene problemas insistentes o intratables con los demonios, casi siempre hay alguna raíz en el ocultismo. En ese caso, la liberación total no vendrá hasta que esta raíz haya sido expuesta y se haya tratado con ella. Estos dos principios se aplicaron en mi propio caso. Nací en una familia británica, y mis padres eran cristianos nominales, en la India, donde pasé los primeros 5 años de mi vida. Con arreglo a la costumbre establecida entre las clases más altas de la sociedad británica, pronto mi madre me entregó a una niñera, en mi caso una aya hindú, quien sin duda llegó a ser la influencia espiritual más fuerte en los inicios de mi vida. No recuerdo exactamente qué hizo ella, pero más tarde, como niño, frecuentemente tenía la impresión de que algún poder maligno me seguía los pasos. Esta influencia oscura me siguió durante todos los años de mi niñez. Durante mi adolescencia formé imágenes sofisticadas de la India como una fuente de sabiduría esotérica en un nivel más alto que la cultura materialista del Occidente. Durante mis años como estudiante en Cambridge, estudié yoga e incluso concebí una ambición de llegar a ser yogi. Si el viaje global hubiese sido tan fácil como lo es hoy en día, sin duda hubiese llegado a la puerta de un gurú indio. Mi campo de estudios en Cambridge fue la filosofía griega, y particularmente la filosofía de Platón. Mis dos héroes en esa época eran Sócrates y Platón. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, yo tuve un encuentro sobrenatural con Jesucristo, como he mencionado en el capítulo 4, y esto cambió el curso de mi vida por completo. Desde ese momento en adelante he llegado a ser un ardiente estudioso de la Biblia, pero gran parte de mis pensamientos todavía estaban influenciados por Platón, y guardé parte de sus escritos como obras de referencia. A medida que ganaba más conocimiento de la manera en que las personas se exponían a los demonios, he ido viendo que mi admiración hacia Sócrates y Platón mantuvo una puerta abierta en mi personalidad que me hizo vulnerable a la influencia demoníaca. El mismo Sócrates reconoció la influencia de un demonio en su vida. Cuando estaba muriéndose del veneno que le sentenciaron a tomar, sus últimas palabras a uno de sus asociados fueron: «Le debemos a Esculapius un gallo». Estaba ordenando que se sacrificara un gallo a su favor a Esculapius, el dios pagano de la sanidad. A pesar de que Sócrates disfruta de gran prestigio en el mundo intelectual, su comportamiento cayó en la misma categoría que la de un hombre que sacrifica un gallo en una ceremonia de vudú. La idolatría todavía es idolatría, incluso cuando es descrita en el elegante griego clásico. Me di cuenta también que una influencia oculta similar dominaba los escritos de Platón, mi otro héroe. En su último gran diálogo, el Timeo, él realmente reconoció: «No tenemos ninguna palabra de parte de Dios». Entonces se volvió a la literatura ocultista del Egipto para conseguir revelación concerniente a los misterios del universo. Una y otra vez, a medida que procuraba ayudar a aquellos que necesitaban liberación,
Observaba la estrecha relación entre el involucrarse en el ocultismo y serios problemas de depresión. Llegó a estar claro para mí que esto probablemente había contribuido en mis propias luchas contra la depresión cuando era un joven pastor. Un día, en 1970, meditaba acerca de Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Di unas vueltas por mi casa y me di cuenta que tenía unas cuantas abominaciones. Entonces tomé una decisión que creo tuvo una importante relación con el futuro curso de mi vida y ministerio. Tomé la determinación de no mantener en mi posesión nada que de alguna manera deshonrara a Jesucristo o que abriera la puerta a la influencia demoníaca. Me libré de una sucesión de artículos que había heredado de mi familia, 4 antiguos dragones chinos maravillosamente bordados y toda una variedad de antigüedades chinas, todas llevando el emblema del dragón. También me libré de artículos que contenían elegante caligrafía arábica, algunas de las cuales sin duda daban gloria a Mohamed y al dios musulmán, Alá. También hice una limpieza en mi biblioteca, especialmente los libros de Platón, y todo lo que en alguna manera glorificaba el ocultismo. Luego tiré una serie de poemas que había escrito en los días en que todavía estaba enamorado de la India. Esto cambió de manera dramática la atmósfera espiritual a mi alrededor. Fue como pasar del alba a la clara luz del día. Tengo una verdadera preocupación por el gran número de cristianos que tardan en reconocer el intenso odio de Dios hacia cada forma de ocultismo. El tolerar cualquier tipo de influencia ocultista continuada en nuestras vidas nos expone a fuerzas que amenazan a nuestro bienestar espiritual. Recuerdo cuando la serie de televisión Embrujada trajo el ocultismo dentro de nuestras casas de una manera que parecía entretenida e inofensiva. Reconociendo su seducción, advertí a otros cristianos sobre el peligro de permitir que tales influencias entraran en sus mentes y espíritus. 30 años más tarde los programas ocultistas están proliferando en la pantalla de la televisión y, en muchos casos, están teniendo un efecto sutil y destructivo sobre las familias. Esto no es menos verdadero con relación a Internet y, a una escala mucho mayor, el cine, los vídeos, los juguetes y otras formas de diversión para los niños. Luchando con el miedo, mi liberación de los demonios ha sido progresiva, quizás a causa de mi pasado y herencia ocultista. De vez en cuando todavía he tenido que buscar al Señor por liberación para mí mismo. Uno de los enemigos que me ha atacado de manera persistente es un espíritu de temor que empezó en mi niñez. En ciertas circunstancias era tomado por el miedo. Mi estómago se ponía rígido, mi cuerpo se ponía cada vez más tenso y algunas veces mi cara se volvía pálida, aunque, por el ejercicio de mi voluntad, generalmente conseguía mantener el control externo, de manera que las personas no se percataban de la lucha que se estaba librando dentro de mí. Tengo el vívido recuerdo de cuando experimenté por primera vez este tipo de miedo. Tenía 9 años, estaba sentado en el asiento trasero de un automóvil que bajaba una cuesta inclinada a demasiada velocidad. Todo mi cuerpo se puso tenso y de repente sentí un hormigueo en mis pies que se abrió camino hacia arriba por mis piernas y pareció asentarse en la boca de mi estómago. No tuvimos un accidente, pero un espíritu de miedo entró en mí. Después de que fui salvo y bautizado en el Espíritu Santo, esos ataques de temor disminuyeron pero no cesaron completamente. Una vez recibida la liberación, yo sabía qué hacer. Clamaba al Señor y Él me liberaba. Sin embargo, de alguna forma no tuve éxito inmediato en mantener mi liberación. En momentos de debilidad psíquica o emocional, cuando mis defensas espirituales estaban débiles, el espíritu de temor venía sobre mí a hurtadillas. Tan pronto como reconocía su presencia, una vez más clamaba y recibía liberación. Al principio no entendía por qué tenía que tener esta lucha continua, pero luego vi en las Escrituras que muchos de los siervos de Dios más fuertes experimentaron una batalla permanente con el miedo. Pensé en David, el poderoso hombre de valor, capitán de los ejércitos de Israel. Él tenía una relación íntima con el Señor, pero tenía muchos miedos. En el Salmos 34 2.4, por ejemplo, David dice, «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». Consideré sobre la frase todos mis temores. Entonces empecé a considerar muchos tipos distintos de miedo: miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo al hombre, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a lugares confinados, claustrofobia, miedo a lugares abiertos o públicos, agorafobia, miedo a lo desconocido. Una lista completa sería demasiado larga.
Cada uno de estos temores es agonizantemente real a uno que lo sufre. Me acordé también de la descripción que hizo Pablo de las tribulaciones que encontró en Macedonia. Fue atacado no solo desde fuera sino también desde dentro. En todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. 2 Corintios 7 2.5. No osaría compararme a David y Pablo, dos de los siervos de Dios más valientes. No obstante, ya que ellos luchaban con temores, yo no tenía que descartarme a mí mismo como un fracasado porque yo también experimentaba conflictos. Con el tiempo aprendí a tratar con este ataque en particular. Hoy, siempre que reconozco los síntomas familiares del temor viniendo sobre mí, cito a 2 Timoteo 1 2.7, aplicándolo de manera personal, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, autodisciplina. Luego, tomo una posición contra el espíritu de temor. Cuando lo hago, tengo victoria. El espíritu de temor puede atacarme desde fuera, pero no puede entrar en mí. Conflicto espiritual esencial. Esta experiencia y otras me llevaron a reconsiderar mi concepto de la vida cristiana. Siempre estaré agradecido a los cristianos a través de los cuales llegué a conocer al Señor en 1941. Respetaba su aceptación incondicional de las Escrituras como la palabra inspirada y llena de la autoridad de Dios. Pero a medida que estudiaba la Biblia y encontraba problemas a los cuales los cristianos se enfrentan, me di cuenta de que algunas de las posiciones doctrinales se basaban en la tradición humana, no en las Escrituras. Por ejemplo, siempre presentaban un cuadro simplista de la vida cristiana: eres salvo y nacido de nuevo, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de las lenguas, y luego no tienes problemas. Aunque no presentado explícitamente como una doctrina, esto era lo que se suponía detrás de la mayor parte de su razonamiento. Desafortunadamente, no se corresponde con las realidades de la vida cristiana. A medida que he caminado con el Señor, puedo testificarlo, como muchas otras personas, que nunca sabemos realmente qué son los problemas espirituales hasta que somos bautizados en el Espíritu Santo. Solo entonces empezamos a comprender el significado completo de las palabras tentación, opresión o conflicto espiritual. Sin embargo, esto no es razón para desanimarnos. Solamente necesitamos mirar el modelo del mismo Jesús. Después que el Espíritu Santo vino sobre él y él entró en su ministerio como Mesías, el ungido, su siguiente experiencia fueron 40 días de intenso conflicto, persona a persona, con Satanás en el desierto. Entró en ese conflicto lleno del Espíritu Santo, Lucas 4 2.1, pero salió del mismo victorioso sobre Satanás, y empezó su ministerio público en el poder del Espíritu, versículo 14. El poder completo del Espíritu Santo no fue liberado incluso en Jesús hasta que se encontró con Satanás y lo derrotó en un encuentro directo, persona a persona. El modelo que Jesús estableció es uno que todos nosotros debemos seguir. Dios libera el poder del Espíritu Santo a través de nosotros en la medida que somos victoriosos en nuestro conflicto espiritual con Satanás. Jesús precisó 40 días para ganar su victoria, pero al final esa victoria fue total. Nosotros debemos seguir el mismo modelo, aunque nuestras victorias nunca serán en el mismo nivel que las suyas. No podemos pasar por alto el conflicto con Satanás si deseamos ver el poder del Espíritu Santo liberado en nuestras vidas. El conflicto espiritual de este tipo no es la evidencia del fracaso, sino una condición esencial para un ministerio fructífero. Meditando sobre esto, pensé en mi primera esposa, Lidia, que ahora está con el Señor. Cuando la conocí en los años 40 en lo que entonces era Palestina, ella era una de las cristianas más osadas y comprometidas que jamás había conocido. Ella había sido una profesora de escuela de éxito, que venía de una familia pudiente de Dinamarca. Dejó todo eso y vino a Jerusalén en obediencia a Dios, sin saber lo que él tenía guardado para ella. En 1928, tomó una niña que se moría y cuidó de ella hasta que se puso bien de salud. Esta historia se cuenta en mi libro Appointment in Jerusalem, Cita en Jerusalén. Durante los 20 años siguientes Lidia mantuvo un hogar para niñas sin padres, como una mujer sola en una cultura donde las mujeres son generalmente consideradas inferiores. Durante esos años ella tuvo que enfrentarse a disturbios, bandidos, privación económica, condiciones de vida primitivas y oposición de parte de los judíos y musulmanes, pero nunca tambaleó. Ella continuó esa vida de victoria bien en las presiones del Londres de posguerra, en la estación de la misión en el este africano o viajando conmigo en mi ministerio hasta su misma muerte en 1975.
Pero un episodio en su vida me sorprendió. En los años 70 ella y yo ministramos a cientos de personas que necesitaban liberación, y vimos muchas victorias gloriosas. Una vez, tras una sesión particularmente poderosa, volvíamos al piso que nos había proporcionado la iglesia, pero Lidia se rehusó tomar el ascensor. En vez de ello, subió 4 tramos de escaleras. Cuando la interrogué acerca de ello, ella contestó, no me siento a gusto en un ascensor. Hablamos un poco más, y ella se acordó de un incidente en Dinamarca cuando ella tenía 5 años. Había estado jugando en un armario debajo de las escaleras de la casa de su tía, y la tía, viendo que estaba abierta la puerta, la cerró y echó el pestillo. Ella empezó a gritar y golpear la puerta. La tía vino a rescatarla, pero en aquellos pocos momentos un demonio de claustrofobia, un miedo a espacios confinados aparentemente entró en Lidia. Tan pronto como el problema de Lidia salió a la luz y fue identificado como un espíritu de temor, oramos juntos y ella fue completamente liberada. Nunca más tuvo un problema con los ascensores. Ambos nos sorprendimos de que Lidia misma pudiese necesitar liberación tras haber ayudado a liberar a tantas otras personas, pero eso me enseñó que necesitamos estar listos para responder a lo que nos dicta el Espíritu Santo, incluso si no encaja con nuestra teología. Si Lidia y yo no hubiéramos orado esa noche, ella nunca hubiese llegado a la victoria completa en esa área. Así que ya no me sorprenden los conflictos demoníacos, incluso en cristianos maduros. He aprendido, por ejemplo, a buscar la actividad demoníaca en algunas enfermedades físicas. Algunas veces he tenido un dolor de garganta, un resfriado o una sinusitis y he orado por sanidad sin ningún cambio aparente. He tenido que soportar 1 o 2 semanas de enfermedad frustrante antes que se despejaran los síntomas. Un día, sin embargo, estaba leyendo acerca de la vez que Jesús entró en casa de Simón Pedro y encontró a la suegra de Pedro enferma, con una fiebre alta. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Lucas 4:39, énfasis añadido. ¿Por qué reprendería Jesús a la fiebre? Claramente vio en esa fiebre algo más que un mero síntoma físico. La próxima vez que luché con un resfriado febril, decidí seguir el ejemplo de Jesús. Me posicioné contra ella como un demonio y recibí una poderosa liberación. Los síntomas, en vez de durar 1 o 2 semanas, desaparecieron en 24 horas. Ahora, cuando experimento dolor o enfermedad de cualquier tipo, considero la posibilidad de que haya un demonio detrás de ella. Si se prueba que este diagnóstico es correcto, normalmente sigue la liberación completa rápidamente. Si el problema se debe a una condición física natural, por otro lado, oro por sanidad y espero a que Dios conteste. También estoy agradecido por la ayuda de los médicos y los medicamentos cuando Dios guía en esa dirección. Sería absurdo sugerir que todas las enfermedades son causadas por demonios. Algunas sí lo son, otras no, lo que hace que sea importante cultivar el discernimiento, de manera que podamos reconocer qué enfermedades tienen causas demoníacas y cuáles no. El escritor de Hebreos facilita una clave para desarrollar este tipo de discernimiento, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Hay 2 exigencias, entonces. Primero, necesitamos alimentarnos de comida sólida, es decir, la plena revelación que Dios nos ha dado a través de la Biblia completa. Un conocimiento exhaustivo de las Escrituras es esencial. Segundo, debemos practicar el discernimiento. No es algo que nos vendrá a nosotros solo por el conocimiento de la Biblia o la teoría. Tampoco se aplica solamente a reconocer la actividad de los demonios. Exige el ejercicio consistente de nuestros sentidos espirituales en cada situación que nos encontramos. El momento que Dios elige en 1994 tuve una experiencia rara e inesperada. Estaba con un grupo de intercesores cristianos, esperando en el Señor. De repente, sin un acto de mi voluntad, mis manos se elevaron en el aire y mi cuerpo experimentó una serie de sacudidas convulsivas. Durante un momento me sentí avergonzado, imaginándome lo que las demás personas pensarían. Luego me pregunté a mí mismo, ¿qué es más importante, lo que piensa la gente, o lo que Dios quiere hacer? Decidí rendirme sin reservas a lo que Dios estaba haciendo. De hecho, la mayor parte de los demás estaban demasiado preocupados con Dios para percatarse de lo que me estaba pasando a mí. Las sacudidas convulsivas duraron unos pocos minutos, luego me tranquilicé y mi cuerpo se quedó relajado.
Sabía que había recibido liberación de un espíritu, y la palabra rigidez vino a mi mente. Entonces Dios me mostró cuándo y cómo ese espíritu se había ganado acceso. Cuando nací en India en 1915, las instalaciones médicas locales eran relativamente primitivas. Cuando contaba 18 meses de edad, el médico detectó que mis piernas no tenían la misma longitud. Me entablilló una pierna durante varios meses e instruyó a mi madre a mantenerme sobre mis espaldas. Como resultado de ello desarrollé una rigidez en algunas partes de mi cuerpo y una incapacidad para hacer ciertos movimientos físicos normales. En los casi 80 años siguientes, había experimentado toda una serie de bendiciones de parte de Dios, la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad milagrosa, el ejercicio de varios dones espirituales. Con todo, ese espíritu de rigidez no me dejó hasta el momento en que Dios intervino de manera sobrenatural para exponerlo y expulsarlo. Ahora, desde mi liberación, he empezado a experimentar una nueva libertad de movimientos. Como Lidia, mi segunda esposa, Ruth, ha sido una participante activa conmigo en ayudar a liberar de demonios a muchas personas. Pero su vida tampoco ha sido libre del conflicto demoníaco. Hemos aprendido que Dios, en su soberanía, descubre la actividad demoníaca en momentos de su propia elección. Una mañana, hace unos 10 años, estábamos sentados leyendo nuestras Biblias, como lo hacemos regularmente, cuando Ruth empezó a hablar de algunas de las influencias a las cuales había sido expuesta como judía practicante. Ella relató lo profundamente que su manera de pensar había sido afectada por el elemento humanístico en la cultura judía. De pronto dijo, me pregunto si el humanismo podría ser un espíritu. Cuando Ruth renunció a ese espíritu y le ordenó salir de ella, empezó a temblar violentamente. De hecho, si no la hubiese agarrado, el espíritu la habría tirado de la cama. Tan pronto como el espíritu fue expulsado, Ruth recobró el control de su cuerpo y empezó a alabar y adorar a Dios. Lo que nos sorprendió a los dos fue que algo que parecía tan abstracto e intelectual pudiese producir una reacción física tan poderosa. Cuando medité sobre esto, me di cuenta de que el humanismo tiene sus raíces en la filosofía griega. Es una de las principales fuerzas satánicas que operan en el mundo hoy en día, creo yo, y eventualmente abrirá el camino para el anticristo. De esta y otras experiencias en el reino demoníaco, he llegado a ver que estamos en una guerra. Cuantas más batallas ganamos, tanto más aprendemos a reconocer las tácticas de Satanás, y así llegamos más cerca de la victoria completa que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Puedo resumir las lecciones que he aprendido en las palabras de Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Parte 3:7 preguntas. El tema de los demonios, como señalé en la introducción a este libro, ha sido con frecuencia rodeado con temor supersticioso. Los cristianos a veces han tenido la actitud de que si dejo a los demonios en paz, ellos me dejarán a mí en paz. Lamentablemente, eso no es verdad. Los demonios no te dejarán en paz. El hecho de que seas un cristiano por sí mismo no te protege. Por el contrario, los demonios ven a los cristianos como su principal blanco para atacar. Tu mejor protección, por tanto, es descubrir lo que las Escrituras revelan acerca de la naturaleza y actividad de los demonios. Entonces serás capaz de equiparte con la protección que Dios ha provisto para ti a través de la fe en Cristo. He descubierto que hay ciertas preguntas concernientes al reino de lo demoníaco que las personas frecuentemente hacen. En este apartado considero 7 de esas preguntas. ¿Qué son los demonios? ¿La carne o los demonios? ¿Cómo entran los demonios? ¿Qué es el ocultismo? ¿Todavía funciona la brujería hoy en día? ¿En algún momento necesitan los cristianos la liberación de demonios? ¿Habitará el Espíritu Santo en un vaso inmundo? A cada pregunta, ofrezco una respuesta basada en las Escrituras y en mi observación y experiencia personales a lo largo de muchos años, las cuales ayudarán a dilucidar muchos malentendidos comunes y te prepararán para la parte 4, en la cual realmente te enfrentarás a los demonios. Al final de los capítulos 14, 16 y 17, encontrarás testimonios personales de cristianos que relatan sus experiencias con demonios. 11. ¿Qué son los demonios? Cuando las personas llegan a ser conscientes de la realidad de los demonios, generalmente dos preguntas afloran: ¿qué tipo de criaturas son? ¿Y cuál es su origen? ¿Qué tipo de criaturas? Describo a los demonios como seres espirituales no encarnados que tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos. Aparentemente su primera elección es un cuerpo humano,
Pero antes que permanecer en una condición no encarnada, están dispuestos a entrar incluso en el cuerpo de un animal. Véase Lucas 8 2.32-33. Es difícil para nosotros abrigar la idea de una persona sin un cuerpo. No obstante, aunque los demonios no tienen cuerpos, tienen todas las marcas de personalidad normalmente aceptadas. 1. Voluntad 2. Emoción 3. Intelecto 4. Conciencia de sí mismo 5. Habilidad para hablar 1. Voluntad del demonio que ha salido de un hombre dice, volveré a mi casa de donde salí. Mateo 12:44. Aquí el demonio ejercita su voluntad para tomar una decisión, y luego la sigue con la acción correspondiente. 2. Emoción. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Santiago 2:19. El temblar es una señal externa de intensa emoción. Como he dicho, en algunas ocasiones he visto a una persona endemoniada, al ser confrontada con la autoridad de Cristo, empezar a temblar violentamente. Esta puede ser una manifestación externa del miedo del demonio en el interior. 3. Intelecto. Los demonios tienen conocimiento que no se deriva de fuentes naturales. La primera vez que Jesús se enfrentó a un hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, el demonio habló a través del hombre y dijo, sé quién eres. El Santo de Dios. Marcos 1:24. Pasó más de un año antes que los propios discípulos de Jesús se diesen cuenta de lo que este demonio discernió inmediatamente. 4. Conciencia de sí mismo. Cuando Jesús le preguntó al hombre endemoniado en la región de los Gadarenos, ¿cómo te llamas? Contestó un demonio en su propio nombre y en el de los demás demonios, Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5:2.9. El demonio conocía tanto su propia identidad como la de los demás demonios que ocupaban este hombre. 5. Habilidad para hablar. En los 3 primeros evangelios y también en Hechos, vemos varios ejemplos de demonios capaces de hablar a través de los órganos vocales de las personas a quienes ocupaban. Podían contestar a preguntas y seguir una conversación. Normalmente consideramos la habilidad de hablar como un signo distintivo de la personalidad. Ahora, a la segunda pregunta. ¿Cuál es su origen? He escuchado 2 teorías principales concernientes al origen de los demonios. 1. Son algunos de los ángeles caídos asociados con Satanás en su rebelión contra Dios. 2. Son espíritus sin cuerpo de una raza preadámica que pereció bajo algún juicio de Dios no registrado en detalle en las Escrituras. No creo que las Escrituras nos provean suficiente evidencia para decir con seguridad cuál, si es que cualquiera de esas teorías es correcta. Debo decir, sin embargo, que sobre la base de mi experiencia, encuentro difícil creer que los demonios son ángeles caídos. Parece claro para mí que incluso los ángeles caídos todavía mantienen su lugar de habitación en algún lugar en las regiones celestes, Efesios 6:12, aunque no en el tercer cielo donde Dios habita, 2 Corintios 12 2.24. No es bíblico, por tanto, representar a los ángeles operando continuamente en el plano de la tierra. Los demonios, por otro lado, parecen ser criaturas terrenales. Los demonios, tal y como los he encontrado, demuestran una gran variedad de trazos de carácter. Algunos son agresivos, violentos y sobrenaturalmente fuertes. Otros son débiles, acobardados, incluso ridículos, características que uno no esperaría encontrar en los ángeles, incluso cuando son caídos. Déjame ilustrarlo con un caso concreto. Una mujer me había pedido que acudiera para echar fuera los demonios de su marido. Tras haber orado con él durante algún tiempo, él demostró señales de volverse violento. A estas alturas su esposa me llevó a un lado y dijo, en casa él me tira las sillas encima. ¿Por qué no me dijo eso antes de pedirme para orar por él? Me dije a mí mismo, decidiendo no ponerme en una situación como esa otra vez. Después de un tiempo, a medida que continuaba orando por el hombre, lo que parecía ser el último demonio habló a través del hombre y dijo, soy inmundo. No deseando hacer preguntas y avergonzar al hombre delante de su esposa, simplemente le dije, tú, demonio de pensamientos inmundos, sal de este hombre. La frase un tanto vaga, pensamientos inmundos, pensé, no sería embarazosa. Sin embargo, el demonio contestó, ese no es mi nombre. Si es tu nombre o no, no me importa, dije. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Finalmente el demonio salió del hombre, pero protestando hasta el final, ese no es mi nombre. Mi opinión subjetiva es que ningún ser angelical, ni siquiera un ángel caído, se comportaría de esa forma.
La literatura griega clásica puede ofrecernos alguna luz sobre la naturaleza de los demonios. El filósofo Sócrates, por ejemplo, reconoció que tenía un daimonion influyendo en algunas de sus acciones. Este daimonion nunca le decía positivamente lo que debería hacer, pero le advertía negativamente que no debía hacer ciertas cosas. Una vez, por ejemplo, un grupo de hombres le esperaban a Sócrates en el mercado, planeando atacarle. Su daimonion le advirtió que no fuera al mercado ese día. En nuestra terminología, probablemente clasificaríamos a eso como la obra de un espíritu de adivinación. Con todo, estaría fuera de línea con el griego sugerir que Sócrates tenía a un ángel caído guiándole. Encuentro difícil de creer que algún ángel pueda tener el intenso deseo, lo que es característico de los demonios, de ocupar un cuerpo humano o, si eso falla, el cuerpo de un animal como un cerdo. Ciertamente, para un ángel, eso sería un lugar de confinamiento, no uno a través del cual un ser así podría expresarse. Es verdad que para el propósito específico de tentar a Adán y Eva a la rebelión, Satanás sí vino a ellos temporalmente en la forma de una serpiente. Pero pasajes subsecuentes de las Escrituras dejan claro que no continuó ocupando el cuerpo de una serpiente. Otra vez en Lucas 22 2.34 el escritor registra, y entró Satanás en Judas... y este fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo a Jesús, entregaría. Esto no indica necesariamente que Satanás entró en Judas en persona. Anteriormente el escritor describe cómo Jesús sanó a una mujer que tenía la espalda encorvada, expulsando un espíritu de enfermedad de ella, Lucas 13:11. Comentando sobre esto, Jesús describió a la mujer como una hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, versículo 16. La causa verdadera e inmediata del estado de la mujer era un espíritu de enfermedad, pero como ese espíritu era guiado y controlado por Satanás, su actividad se atribuía al mismo Satanás. Jesús dijo que Satanás la había atado. De manera similar, al llevar a cabo la traición de Jesús, Satanás puede haber actuado a través de algún demonio que hizo entrar en Judas, puede haber sido un espíritu de codicia, ya que Judas aparentemente era motivado por el amor al dinero. Alternativamente, si Satanás sí entró en Judas en persona, hubiera sido similar a su tentación a Adán y Eva. Su aparición a ellos como una serpiente fue una acción especial que duró solo un corto tiempo. Persiste el hecho de que hasta este momento, el cuartel general de Satanás y su residencia permanente todavía se encuentran en las regiones celestes. De las regiones celestes o de la tierra, en el capítulo 2 señalé que la palabra griega para demonio, daimonion, se deriva de una palabra primaria, daimon. ¿Qué es, entonces, un daimon? La mitología griega, que en el mejor de los casos es un espejo fracturado, representa dos principales órdenes de dioses que habitan en las regiones celestes. La más alta se llama Theos, plural de Theoi. La más baja se llama Daimon. Una función especial de los Daimons aparentemente era asignar a cada ser humano el destino señalado por los Theoi, los dioses en el nivel más alto. Son dominados y dirigidos por los dioses que están en el nivel más alto. Posiblemente, los Theoi dirigían a los Daimons, los cuales a su vez dirigían a los Daimonions. Puede ser difícil para aquellos que piensan solo en inglés formar una imagen clara de esas tres órdenes de seres espirituales, porque al idioma inglés le falta el vocabulario necesario. Un Theos se traduce fácilmente por un dios y un Daimonion por un demonio, pero no existe ninguna palabra inglesa obvia para la categoría inmediata, un daimon. En este libro, he escogido usar la forma transcrita daimon. Es posible que las dos categorías de Theoi y Daimon se correspondan a lo que Pablo llama en Efesios 6:12 principados y potestades, gobernadores y autoridades, Ambos aparentemente residen en las regiones celestes. Por otro lado, el Nuevo Testamento parece retratar a los Daimonions, demonios, como terrenales. No hay ninguna sugestión de que hayan descendido de las regiones celestes, o que suban a ellas. En Mateo 12:2.43-44, Jesús da un cuadro de la actividad de un demonio. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. No hay ninguna sugerencia de que el demonio descienda de las regiones celestes o ascienda a ellas. El verbo griego traducido como anda por es aparentemente usado solo para el movimiento sobre el plano terrenal. Los Theoi, Daimons y Daimonions están unidos en una guerra sin tregua contra la raza humana.
bajo el dominio de Satanás, trabajan juntos para infringir a la humanidad toda forma posible de daño, engaño y tormento. Supongamos por un momento que dos daimonios son espíritus que una vez han ocupado los cuerpos de miembros de alguna raza preadámica que llevaban una vida impía y pecaminosa. En su presente condición, con todo, no tienen ninguna manera de dar expresión a las varias pasiones y lujurias y a las emociones que desarrollaban en sus cuerpos anteriores. Se puede concebir que ellos pudieran encontrar algún tipo de liberación vicaria, viviendo sus lujurias, pasiones o emociones a través de cuerpos humanos. Esto explicaría una característica dominante de los demonios, su intenso deseo de habitar y obrar a través de la carne humana. Precisamos recordar que la Biblia registra solamente la historia de la raza que descendió de Adán. En esta conexión, ella usa la frase hijos, descendientes, de Adán. Fue para redimir a los miembros de esa raza que Jesús vino como el postrero Adán. 1 Corintios 15:45. Si otras razas existieron antes de Adán, la Biblia no hace ninguna referencia explícita a ellas. En su libro Earthly Stages, Las Edades Primitivas de la Tierra 1876, reimpreso por Kregel en 1975, G. H. Pember trata esta cuestión ampliamente. Considero que esta teoría del origen de los demonios es una hipótesis posible, pero me satisface no seguirla más a fondo. Hay algunas cosas que Dios mantiene secretas, véase Deuteronomio 29 2.29, y es ridículo intentar husmear en sus secretos. Es posible que ninguna de las dos teorías sobre los demonios sea correcta, que no sean ni ángeles caídos ni espíritus incorpóreos de una raza anterior. Sin embargo, nuestro concepto de los demonios tiene un efecto práctico en cómo tratamos con ellos. Me he enfrentado a muchos demonios de diferentes tipos, pero nunca he tenido la impresión de que estaba tratando con seres angelicales. Por otro lado, he tenido un cierto número de contactos con ángeles satánicos a través de la oración intercesora y de la guerra espiritual, la cual podría ser descrita de la mejor manera en las palabras de Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Nuevo Testamento no muestra a Jesús ni sus apóstoles luchando con demonios. Más bien, ellos confrontaban a los demonios, como he dicho en el capítulo 3, y ejercían la autoridad necesaria para expulsarlos. Los demonios en las Escrituras. Los demonios se manifiestan por medio de los seres humanos bajo muchos nombres distintos. A continuación hay una lista de nombres específicos aplicados realmente a los demonios en las Escrituras. Ya que las traducciones varían en su uso de los nombres, he facilitado el nombre usado en 3 traducciones distintas, en el siguiente orden: versión Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. En cada caso sigue la referencia bíblica. En el Antiguo Testamento: celos, sospechas, número 5:14, 30, mal espíritu de discordia, problemas, Jueces 9:23, malo espíritu, malo un espíritu, 1 Samuel 16 2.14-23, 18:10, 19 2.9, de mentira, espíritu de mentira, mentiroso, 1 Reyes 22:22, 2 Crónicas 18 2.20-22, de vértigo, distorsión, desconcierto, Isaías 19:14, de sueño profundo sueño, Isaías 29 2.10, angustiado, abatido, abatimiento, Isaías 61 2.3, de fornicaciones, de prostitución, adulterio, Oseas 4:12, 5 2.4, inmundicia, inmundo, hechicero, Zacarías 13 2.2, en el Nuevo Testamento: inmundo, endemoniado, no puede hablar, Marcos 9:17, mudo y sordo, Marcos 9:25, enfermedad causada por un espíritu, una enfermedad, Lucas 13:11, adivinación endemoniada que tenía la facultad de adivinar, Hechos 16:16, engañadores, ideas falsas, 1 Timoteo 4:2.1, cobardía, que tengamos temor, 2 Timoteo 1:2.7, error, engaño, 1 Juan 4:2.6, otros demonios además de esos nombres sacados de las Escrituras y nombrados arriba. Añadiré algunos nombres más de demonios que he encontrado de manera personal. En el área de la enfermedad física: artritis, asma, cáncer, parálisis, debilidad, epilepsia, dolor de cabeza, migraña, sinusitis, trombosis. En otras áreas más generales: adulterio, claustrofobia, crítica, decepción, envidia, fantasía, cotilleo, odio, falta de esperanza, masturbación, asesinato, perversión, rebelión, rechazo, religión, autocompasión, estrés, suicidio, violencia, hechicería. Estas listas dadas arriba no son exhaustivas de ninguna manera, pero indican la diversidad de la actividad demoníaca.
Aparentemente Satanás tiene a su disposición grandes números de demonios con los cuales asediar y atormentar a la humanidad. Ahora seguiremos adelante, hacia la segunda de nuestras preguntas. 12. ¿La carne o los demonios? Desde el principio, a partir del momento en que el hombre volvió la espalda a Dios en rebelión, él ha estado sujeto a dos principales males espirituales, el pecado y los demonios. El efecto del pecado es universal y total, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. El pecado ha corrompido a la raza humana como un todo y a cada área de la personalidad de forma individual. La personalidad así corrompida por el pecado se llama en el Nuevo Testamento nuestro viejo hombre, Romanos 6:2.6, o la carne, Gálatas 5:24. El viejo hombre describe la naturaleza rebelde que cada uno de nosotros ha heredado de nuestro primer padre, Adán. Adán no tuvo ningún hijo hasta que se encontró en un estado de rebelión contra Dios. Por tanto, en cada descendiente de Adán existe la naturaleza de un rebelde. El término la carne no se refiere, en ese contexto, a nuestros cuerpos físicos, sino a la naturaleza corrupta que hace parte de la herencia que cada uno de nosotros ha recibido al nacer. Se usan dos adjetivos distintos en las traducciones para describir esta naturaleza corrupta, licencioso o carnal. No pasan de ser dos maneras distintas de traducir la misma palabra griega. En términos prácticos, estas dos expresiones el viejo hombre y la carne pueden usarse indistintamente. Cada una describe nuestra naturaleza corrupta, caída y pecaminosa. Sin embargo, la nueva versión internacional se ha alejado del lenguaje original y reemplaza ambas expresiones por nuestro viejo ser y la naturaleza pecaminosa. Podría decirse que respecto a esto la nueva versión internacional es más bien una explicación que una traducción. Con el debido respeto a las diferencias de las traducciones, las verdades develadas en este libro se aplican igualmente al viejo hombre, la carne y la naturaleza pecaminosa. Aunque sea universal el problema del pecado, la cuestión de los demonios no lo es. Muchos miembros de nuestra raza humana caída se han colocado bajo el poder de los demonios, pero no todos. No obstante, hay una estrecha conexión entre el pecado y los demonios. Si la humanidad no hubiese pecado jamás, nunca hubiéramos sido vulnerables a los demonios. Un bioquímico una vez me explicó, un cuerpo humano es atacado regularmente por células cancerígenas. Cuando ese cuerpo está sano, su sistema inmunológico identifica y ataca a las células cancerígenas, y estas son incapaces de hacer daño al cuerpo. Pero cuando el cuerpo ha sido debilitado por una enfermedad o por algún tipo de choque emocional, el sistema inmunológico es incapaz de hacer su trabajo eficazmente, y se puede desarrollar algún tipo de cáncer en el cuerpo. Inmediatamente me dije a mí mismo, así es como funciona con los demonios. Los demonios buscan continuamente invadir a una persona, pero cuando la persona está sana espiritualmente, el sistema inmunológico espiritual dentro de la persona identifica y ataca a los demonios, y estos no son capaces de entrar y asumir el control. Cualquier tipo de insalubridad o debilidad emocional, por otro lado, hace que una persona sea vulnerable al ataque demoníaco. El remedio para cada uno en el reino espiritual, así como en el físico, el correcto diagnóstico es esencial. Así que es importante saber, a la hora de confrontar nuestros propios problemas o aquellos de las demás personas, ¿con qué estamos tratando? ¿Se trata de la carne? ¿O se trata de demonios? La cuestión es de vital importancia porque los remedios son bastante diferentes. El remedio para la carne es la crucifixión. Por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, Él canceló la acusación que el pecado tiene sobre nuestra naturaleza carnal. Pablo lo afirma como un hecho histórico, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, Romanos 6:2.6. Pero cada uno de nosotros debe hacer una aplicación personal de la cruz a su naturaleza carnal. Pablo dice, por tanto, en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez que hayamos hecho esta aplicación personal de la cruz, podemos hacer eco de las palabras de Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La crucifixión es entonces el remedio para nuestra naturaleza carnal. Es un remedio que cada uno de nosotros necesita aplicar personalmente. El remedio para los demonios, por otro lado, como ha sido demostrado con frecuencia en el ministerio de Jesús, es expulsarlos. Estos dos remedios no son intercambiables. No es posible echar fuera la carne, ni tampoco es posible crucificar a un demonio. Volviendo a mirar hacia mi lucha con la depresión,
descrita en el capítulo 4, me doy cuenta de que ese era precisamente el error que estaba cometiendo. Estaba intentando aplicar la crucifixión, el remedio para la carne, mientras estaba en realidad tratando con un demonio, y el remedio era expulsarlo. Tan pronto como comprendí mi problema y apliqué el remedio correcto, fui liberado. También me he enfrentado al problema a la inversa cuando una persona intenta aplicar a la carne el remedio apropiado solo para los demonios. Una vez vino a mí un hombre y dijo: «Hermano Prince, quiero que usted eche un demonio fuera de mí». «¿Cómo le afecta el demonio?», pregunté. «No hay manera de que me lleve bien con mi mujer», contestó. «No existe armonía entre nosotros». Escuché cuidadosamente mientras él describía cómo la falta de armonía entre ellos afectaba a la vida de los dos. Finalmente dije: «No creo que usted tenga un demonio que deba ser expulsado. Lo que necesita es aplicar la cruz a su naturaleza carnal». Era obvio que él no estaba satisfecho. Él había visto la liberación de un demonio como una reparación rápida que sustituiría la tarea dolorosa de crucificar su propia carne. La crucifixión es la marca distintiva de aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo. Dios no está interesado en nuestra membresía de iglesia o rótulos denominacionales. Él busca ver si nuestra vieja y carnal manera de vivir han llegado a su fin al pie de la cruz. La crucifixión siempre es dolorosa, pero es la puerta a la nueva vida. El viejo y el nuevo hombre, incluso después de la aplicación de la cruz a nuestras vidas, que transforma la vida, todavía tenemos que mantener la disciplina personal para mantener al viejo hombre en sujeción. En Colosenses 3:2.3, Pablo les dice a los creyentes: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Pero en el versículo 5 él dice: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría». Cada uno de nosotros tiene la continua responsabilidad de mantener muerto al viejo hombre. Pero incluso la muerte del viejo hombre no es la etapa final en el proceso. Después que eso ocurre, debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4:24. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible un intercambio. Nuestro viejo hombre fue crucificado en él de manera que el nuevo hombre pudiera venir a la vida en nosotros. Así como un cuerpo humano completamente sano es inmune a las células cancerígenas, también el nuevo hombre en Cristo es inmune a la actividad demoníaca. La mayor parte de los cristianos, con todo, no ha llegado a esta etapa de completa salud espiritual. En mi limitada experiencia personal, tengo que decir que he encontrado comparativamente pocos cristianos que no parecían vulnerables a la actividad demoníaca. Una vez más, podemos tomar prestado un ejemplo del diagnóstico y tratamiento del cáncer. Como la mayoría de las personas no están en el estado de salud física en el cual son inmunes a las células cancerígenas, es necesario que los científicos hagan investigaciones y que los médicos adquieran toda la información disponible. Esto les capacita para diagnosticar la presencia del cáncer y prescribir el tratamiento adecuado. De la misma manera, hay una urgente necesidad de que los cristianos aprendan todo lo que puedan acerca de la naturaleza de la actividad de los demonios. Este conocimiento es importante para todos los creyentes, ya que ninguno de nosotros puede alegar inmunidad contra los ataques de los demonios. Es especialmente importante, sin embargo, para los pastores, evangelistas y otros cristianos a los cuales las personas vienen en busca de ayuda. Sin este conocimiento, como he dicho en el capítulo 5, con frecuencia seremos incapaces de hacer el diagnóstico correcto o de aplicar el remedio apropiado, y por tanto en realidad no ayudaremos a las personas. Sin la sonda del discernimiento, no podemos usar con eficacia las pinzas de la liberación. Como he dicho antes, ofreceré instrucciones prácticas en la parte 4 para diagnosticar y tratar con la actividad demoníaca. Ahora, a la tercera de nuestras 7 preguntas. 13. ¿Cómo entran los demonios? Durante algún tiempo en la década de los 1950, trabajé con un especialista médico cristiano en Londres que tenía un conocimiento inusual en varias áreas de la experiencia espiritual. Él hizo un comentario que siempre me ha acompañado. Recuerda, dijo, el diablo escoge el momento más débil y el lugar más débil. Aplicaré este principio al intentar contestar a la tercera pregunta acerca del reino de lo demoníaco, ¿cómo entran los demonios? El intentar una explicación completa de todas las posibles maneras está mucho más allá del ámbito de este libro.
Simplemente describiré 7 ejemplos de momentos o lugares de debilidad a través de los cuales los demonios habitualmente ganan acceso a las personalidades humanas. 1. Un pasado familiar en el ocultismo o falsas religiones. 2. Otras influencias prenatales negativas. 3. Presiones al principio de la niñez. 4. Choque emocional o presión emocional prolongada. 5. Actos o hábitos pecaminosos. 6. Imposición de manos. 7. Palabras ociosas. Miremos a cada una de estas áreas de debilidad. 1. Un pasado de familia en el ocultismo o falsas religiones. En Éxodo 22.35, el Señor advierte sobre las consecuencias malignas cuando las personas se ven involucradas en la idolatría o en la falsa religión. No tendrás dioses ajenos delante, o además, de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dios advierte contra todas las formas de idolatría u otro tipo de involucramiento con falsos dioses. Las malas consecuencias de esos pecados concretos pueden extenderse a 4 generaciones.